Bienvenidos peregrinos, en el video del día de hoy vamos a estar abordando el tema de cuántos ucranianos están dispuestos o estarían dispuestos, mejor dicho, a entregar territorio ucraniano a Rusia a cambio de paz. Aunque no son la mayoría peregrinos, les adelanto esto, lo cierto es que el número de ucranianos que está dispuesto a ceder territorio a Rusia a cambio de paz ha venido aumentando, sobre todo en los últimos meses, obviamente por una sociedad cansada de un contexto de conflicto en casi 3 años. En el video del día de hoy, peregrinos, entonces vamos a abordar a fondo una encuesta realizada en el territorio ucraniano a los propios ucranianos, preguntándoles precisamente esto: ¿qué tan dispuestos estarían a entregarle territorio al enemigo, en este caso a Putin y al ejército ruso, a cambio de un acuerdo de paz? Créanme que se van a sorprender de estos números que les voy a mencionar a continuación, peregrinos, pero además estaremos analizando cuál es la tendencia y cuál es la razón de por qué los ucranianos están dispuestos a ceder territorio a cambio de paz y por qué los ucranianos, o la mayoría de los ucranianos, no están dispuestos a esto. Les adelanto que uno de los principales argumentos de este grupo es que mencionan que es inaceptable que después de tanto sacrificio de tantos hombres en el campo de batalla, ahora sin más ni más le entreguen territorio a los rusos, territorio por el que esos hombres durante casi 3 años han estado luchando en el frente de batalla. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Vamos a meternos de lleno con todo este tema, peregrinos. Y es que, según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, un 38% de los ucranianos estarían dispuestos a ceder territorios para preservar la independencia y terminar rápidamente con el conflicto en contra de Rusia. Aunque podría parecernos poco un 38%, peregrinos, lo que preocupa en este caso a Zelensky y a los militares ucranianos es que ha habido un aumento bastante considerable y rápido desde el mes de octubre del 2024. ¿Por qué les digo esto? Bueno, escuchen bien. En el mes de octubre del año 2024, es decir, ya del año pasado, apenas un 32% decía que sí, que estarían dispuestos a ceder territorio a Rusia a cambio de paz. Hoy, apenas pasados algunos meses desde el mes de octubre, el día de hoy con esta encuesta, ya son 38% de los ucranianos encuestados los que dicen sí, estaríamos dispuestos a ceder territorio, es decir, un aumento del 6% en apenas estos meses, lo cual nos habla, peregrinos, de que la tendencia para las próximas semanas y meses pues será que más ucranianos estarían dispuestos a ceder territorio a Rusia. Más que nada, peregrinos, yo le atribuyo este aumento a la situación en el campo de batalla, porque los ucranianos obviamente no llevan la delantera en el campo de batalla, y además Rusia desde el mes de marzo del 2024 ha venido avanzando, conquistando más y más territorio a niveles tan rápidos como cuando empezó su invasión en febrero del 2022 en contra del este de Ucrania y del sur también. De hecho, peregrinos, en el video del día de hoy, por la noche, les voy a hablar sobre avances rusos hacia Pokrovsk, un centro logístico importantísimo, y al ver los ucranianos todas estas noticias, pues obviamente dicen, tal vez lo mejor es ya terminar con todo esto y ceder territorio. Ahora bien, hay muchas condiciones y muchas aristas que analizar, que a continuación pues vamos precisamente a eso, a analizarlas. Y es que la disposición de ceder territorios ha crecido constantemente desde diciembre del 2022, cuando solo, escuchen bien, en diciembre del 2022 apenas un 8% de los ucranianos apoyaba esta idea. Los datos de diciembre del 2024 representan el nivel más alto desde el inicio de las mediaciones en mayo del 2022. Es decir, cuando empezó todo esto, el primer año, en diciembre del primer año del 2022, apenas
Un 8% de los ucranianos querían ceder territorio a Rusia a cambio de paz. Hoy ya es el 38% de las personas, repito, por el hartazgo del contexto de vivir constantemente con el miedo de que te caiga un lanzamiento aéreo por parte de Rusia, pero también porque estás viendo que las condiciones en el campo de batalla no le favorecen a tu país, le favorecen al enemigo. Y pues obviamente muchos de los ucranianos dicen mejor perder esos territorios a perder todo nuestro país. Bueno, ¿qué más se sabe al respecto? En contraste, hay que decirlo también, un 51% de los encuestados afirmó en diciembre del 2024 que Ucrania no debería ceder ningún territorio bajo ninguna circunstancia, incluso si eso prolongara el conflicto y amenaza la independencia del país. Esta cifra ha disminuido, escuchen bien, desde el 85% registrado en diciembre del 2022. Es decir, peregrinos, aún la mayoría de los ucranianos piensa que bajo ninguna circunstancia le deben ceder territorio a Rusia, pero hoy es ya el 51%, cuando en diciembre del 2022 era del 85%, es decir, una disminución bastante considerable. Por eso les digo, hoy todavía son mayoría, pero la tendencia nos está diciendo que conforme avancen los meses, tal vez otro año de conflicto, pues los ucranianos van a apegarse más a esta idea de sí ceder territorio a Rusia a cambio de un acuerdo de paz. Bueno, la encuesta no especificó qué territorios podrían ceder ni si deberían ser reconocidos oficialmente como territorio ruso o permanecer temporalmente ocupados. Pero en la encuesta lo que sí se sabe, peregrinos, es que participaron 2,000 personas de territorios bajo control ucraniano, entrevistadas vía telefónica. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha señalado que Ucrania carece actualmente de la fuerza militar necesaria para recuperar todos los territorios ocupados y que regiones como por ejemplo Crimea deberían ser liberadas mediante la diplomacia, es decir, mediante acuerdos y negociaciones de paz. Zelensky también planteó la posibilidad de una adhesión gradual de Ucrania al bloque de la OTAN, sin activar el artículo 5 inicialmente, sin aplicarse a los territorios ocupados, pero rechazó Zelensky tajantemente cualquier reconocimiento de la ocupación rusa como legítima. Es decir, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, Zelensky ha dicho dos cosas importantes, peregrinos. Primero, que la entrada de Ucrania al bloque de la OTAN sea gradual. ¿Qué significa esto? Bueno, que primero ingrese a la OTAN la parte de Ucrania que no esté invadida y que pues posiblemente no lo va a estar, y que los territorios como Crimea, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, que son los territorios ocupados ilegalmente por Rusia y en donde se están llevando a cabo los enfrentamientos, Zelensky dice que esos se queden fuera de la adhesión a la OTAN. ¿Por qué, peregrinos? Bueno, porque recuerden que la OTAN tiene el artículo 5. En este artículo 5 se detalla que en el dado caso de que un país miembro sea atacado, todos los demás deben acudir a su rescate, a su auxilio. Entonces, si Ucrania entra con los territorios en donde están enfrentándose rusos ucranianos, pues eso provocaría que inmediatamente la OTAN tuviera que activar el artículo 5. Y obviamente nadie quiere eso. Por eso Zelensky ha dicho, vamos a llevar a cabo este proceso. Y así blinda a la parte de Ucrania que no está siendo invadida, la blinda de otra invasión por parte de Putin. Ahora bien, ¿cuál sería el proceso de los territorios anexionados? Bueno, no es que los territorios que, por ejemplo, le diera Ucrania a Rusia para un acuerdo de paz, que serían Crimea, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, estos territorios no significaría que oficialmente para toda la comunidad internacional formasen parte de Rusia. Únicamente Rusia los controlaría, pero no serían reconocidos como parte de Rusia, al menos por la comunidad internacional, hasta que se llegue a un acuerdo diplomático. Sería una especie de muro de Berlín 2.0, peregrinos. Obviamente no habría un muro, pero sí habría un territorio controlado por una parte y otro territorio controlado por la otra parte. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que conforme avancen los meses, más ucranianos acepten ceder territorio a Rusia a cambio de un acuerdo de paz?
Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.